Virgo, espero que estés súper bien. Recuerda que este vídeo te he encontrado en un momento divino. Sobre todo, muchísimas gracias. Regálame mucho amor, mucho cariño. Manita arriba, suscripción, comenta. Si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. Mis redes sociales por aquí abajo. Y sobre todo, desearte buenos días, buenas tardes, buenas noches, que parezco ya aquí una mala educada. Vamos a canalizar mensajes de tu persona que te encanta, de la persona que está por llegar a tu vida. Vamos a preguntarle al universo del amor. Ya se caen las cartas. ¿Añoras a alguien del pasado? Siento de que últimamente te viene la frase siempre fuiste tú. Puede ser que para algunos esta amor vuelva a tu vida. Siento de que esta persona habéis podido tener algún contacto o habéis podido por casualidades de la vida volverla a encontrar y tal. Ha vuelto como esos sentimientos del pasado, o siento de que últimamente te acuerdas de ella. Siento de que para algunos, ¿por qué soñamos a veces con personas del pasado o con algún amor que ahora mejor no está en tu vida? Puede ser de que tengáis a lo mejor alguna conversación pendiente que resolver, o que esta persona os penséis porque aún tiene sentimientos y hay algo a lo mejor también que vivir. O a lo mejor esta persona cortó contigo, pero también hay que respetar que esa persona, si no está contigo, hay que respetar por más que duela, ¿no? Puede ser que esta persona también se acuerde de ti, o que a lo mejor tuvo sentimientos, pero yo te veía como más enamorada, más intensidad en su momento, sí. Te queda como ese sentimiento y sí contigo, etc, ¿no? Pero es, bueno, circunstancias de la vida, ¿no? Está bien que llores, que tal, pero que sigas con tu vida y que cuando tú estés listo o estés lista, te abras al amor, porque alguien interesante llegará a tu vida, sí. Y el otro día escuché de un médico, ¿no? Que, por ejemplo, jolín, es curioso, ¿no? Que se dedica también a hacer registros acásicos y tal, ¿no? Y tuvo una paciente de que no encontraba el amor, o conocía a alguien, pero voy a dejar aquí las cartas. Siento de que es un mensaje importante que necesito que sepas. Pues eso, ¿no? Que a lo mejor no le funcionaba ningún amor, ninguna cita, no nada. Entonces tuvo una sesión privada con este médico, le hizo un registro akáshico, y era porque en una antigua vida vivía en un castillo, no vivía mal, estaba comprometida con alguien, estaban súper enamorados, etc, ¿no? Sí que hubo feeling, ¿no? Ya sabemos que en la Edad Media pues había pues matrimonios, tú te casas con tal, yo con tal, ¿no? Y me da igual que estabas enamorado o nada, era lo que había. Bueno, total, la movida, ¿no? Que al final su pareja, o lo que iba a ser su futuro marido, pues murió antes de tiempo, y ella le juró de en plan, yo te voy a esperar, yo no voy a estar con nadie. ¿Qué es lo que pasa? Consecuencias positivas o negativas de otras vidas, pues las traemos a nuestra vida actual. Y tenía que deshacerse de esa promesa, dejarla en esa vida y encontrar el amor en esta vida, ¿no? Tuvo pues esa sesión, sanó, dejó en plan, mira, te deseo lo mejor, pero esa vida ya no me pertenece, yo quiero vivir el amor en esta vida. Y al final, luego pasado un tiempo,
Sí que es verdad que luego el médico decía, ¿no?, que tuvo contacto con su paciente y sí que ya pues luego tuvo varias citas y bueno, encontró luego pues el amor y ahora pues se ve que estaba como a punto ya de casarse con esa persona y tal, ¿no? Por eso también cuidado de otras vidas, el qué promesas hacemos, ¿no? O por eso también es muy importante de que a lo mejor pues podamos realizar alguna sesión de registros acásicos, o dices, oye, mira, yo no tengo pues, los medios suficientes para hacer alguna sesión, pues te invito a que leas algún libro, por ejemplo, de Brian Weiss. Yo de verdad que es un libro que me cambió mucho la vida. Aparte él decía, ¿no? Dice, yo no tenía necesidad de hacer todo esto porque ya era psiquiatra, era jefe. Y luego pues dice, pero necesito dar esta información. Y hoy en día es un libro de los 90 y en todos lados, de verdad, yo creo que es donde actualmente más se vende. Y me hace gracia porque siempre que voy a alguna librería, os lo juro que siempre veo a alguien que se lleva algún libro de Brian Weiss, de verdad. Así que te lo súper recomiendo. Yo los tengo todos por aquí, en mi habitación tengo más. Yo tengo toda la colección. Que investigues, también puedes encontrar alguna entrevista de él en español que está. Creo que tendrá ya 4 años o 5, está doblada al español. Si sabes inglés, perfecto. Te llegará más información, pero te lo aconsejo. Vale. ¿Cómo están tus energías? Siento de que vas a recibir algún mensaje importante que necesitabas saber. O que lo dejaste ir. Porque no dependía de ti esas respuestas. Pero es un sí, te llega mensajes positivos a tu favor, se inclina la situación o esa persona a tu favor. Es un sí, pero sí, wow. Siento momento de que puede ser que te vendrá bien visitar algún jardín botánico o algún parque donde haya más flores, la vegetación más bonita también. Siento de que necesitas como desconectar, tomar mejores decisiones, fluir. Sobre todo hacer meditaciones, te vendrá bien en dejar la mente en blanco. Siento que lo necesitas en estos momentos, matar ahí al ego. Y sobre todo muy importante en que la mente no te domine, tú dominarla. ¿Cómo conseguimos dominar más la mente? Meditaciones, afirmaciones. Y sobre todo recuerda, si quieres que el universo te eche un cable, siempre haz afirmaciones, no peticiones. Yo sí que es verdad que antes a lo mejor podía entrar Yo la verdad no soy religiosa ni nada, me considero una persona espiritual. A mí la espiritualidad yo la defino como trabajar en uno mismo. No me dejo llevar por etiquetas. Y sobre todo también, yo antes sí que es verdad que podía entrar en alguna iglesia, me encantaba mucho la arquitectura, pero dejé de entrar porque veo que siempre la gente Dios ayúdame, siempre hace peticiones y siempre esa negatividad nos la llevamos a casa, ¿no? Y siempre... Por eso yo te aconsejo que puedas a lo mejor que tengas tu rincón para meditar en tu hogar y pon figuras de lo que tú creas, como si crees en hadas, en lo que tú quieras. Pero que sea como tu rincón de peticiones, más bien, o de afirmaciones, de desconexión del día a día. Y bueno, esto es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. De verdad, regálame mucho amor, mucho cariño, redes sociales. Si quieres una sesión privada conmigo, mi web, de verdad te invito a que la biches. Suscríbete,
manita arriba, te envío muchas bendiciones, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.